Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, profe, sí. Buen día, profesor, sí lo escuchamos. Bien, ¿cómo les va? Esperamos 2 minutitos más y la arrancamos. Así vemos hoy cáncer de pulmón y cáncer de esófago. Y aceptamos a la gente y seguimos. Bueno, vamos largando entonces. Bueno, mi nombre es Carlos Seinel y vamos a ver un poquito la parte de cáncer de pulmón y cáncer de esófago hoy. ¿Sí? A ver si arrancamos. Un poquito. Bueno, empezamos un poquito acá. El cáncer de pulmón en la parte epidemiológica, uno siempre sabe que el cáncer de pulmón sería un cáncer raro si no existiera el cigarrillo. Estos son algunos datos, son 130.000 casos nuevos de nombres, 123.000 en mujeres. Esto es una estadística de Estados Unidos de hace 2 años. Es una de las primeras causas de muerte junto con el cáncer de colon, de mama, de próstata, ¿sí? Y es uno de nuestros mayores enemigos. Este es un paciente que lo resecamos hace 2 días, que tiene un sarcoma pulmonar, este, que aparte de su cáncer hizo una hemoptisis masiva, por eso acá tiene sangre en el parénquima y no solo había largado sangre por la vía respiratoria, sino también había roto el parénquima y había hecho un derrame pleural por la presión que tenía ahí del sangrado que hizo. Como factores de riesgo, el tabaquismo, 90% de los pacientes, algunos hablan del 95% de los pacientes que tienen cáncer de pulmón, tienen una relación activa con el tabaco, pero también tenemos los fumadores pasivos. En este país, bueno, hace varios años ya hay una ley donde no se permite fumar en ciertos espacios cerrados, que eso seguramente con el tiempo va a disminuir en algo la frecuencia, pero igualmente sigue siendo un alto índice de posibilidad de contraerlo. Y hay otros contaminantes en la atmósfera, como puede ser el radón, el asbesto, ¿sí? El asbesto está en las plomerías, que son viejas, en las cañerías de plomo, que son viejas, están en la pastilla de freno de los autos, en distintos lugares donde hay asbesto, en los hornos, es un aislante térmico. Puede haber exposición a sustancias industriales como el arsénico, distintos químicos, o las mismas radiaciones, como por ejemplo tenemos los médicos cuando nos exponemos a los rayos X o a las tomografías. Por eso siempre tratamos de protegernos con delantales de plomo que nos permiten ese pasaje. En la parte clínica, que es lo más importante de todo esto, nosotros podemos tener eh, clínica en la parte pulmonar, parte extrapulmonar, podemos tener los síndromes paraneoplásicos y podemos tener las metástasis. En la parte pulmonar esto se puede presentar como tos. En general, el 75% de los pacientes se produce por irritación de bronquios o por compresión. Puede tener disnea. Esto puede ser por compresión parcial o total de los bronquios, tumores centrales, puede ser por diseminación linfática, tumores periféricos, puede ser por derrame pleural, que después lo vamos a ver. Y esto se da en un 50-60% de los pacientes. O sea, son las presentaciones más típicas del cáncer de pulmón. Profe, También podemos tener, discúlpame, sí, ¿estás sí, grabando la clase? creería que sí, el doctor Bonavía estaba grabando. Ah, genial. ¿Mm? Podemos tener estridor, que se da cuando hay una obstrucción mayor del 50% del bronquio. El estridor se produce porque el flujo laminar
el pasaje de aire a través del bronquio se empieza a hacer turbulento y eso empieza a generar una mayor velocidad y mayor ruido, que es lo que provoca el estridor. Hemóptisis, que se da en 25-40% de los pacientes, que sobre todo se dan en tumores centrales que degeneran, invaden y ulceran tejidos tumorales. En general lo que hacen es lesionar un vaso sanguíneo, que puede ser importante o no, y eso me va a dar el esputo hemoptoico o me va a dar la hemóptisis franca. En general frena sola, pero hay casos mortales. Este paciente que yo les contaba sangró, según lo que él me refiere, 1 litro de sangre, en la parte de la hemóptisis, y aparte tenía otro litro en la pleura. Tal es así que cuando cuando llegué al sanatorio tenía 5 de hemoglobina, ¿sí? Es decir, había perdido mucha sangre, y eso lo podía llevar al shock y a la muerte, ¿sí? Acuérdense que la diferencia entre hemóptisis y hematemesis es que una viene precedida por tos, viene con sangre roja y con burbujas. La otra viene precedida por náuseas, viene con una sangre más oscura y generalmente se asocia con náuseas y contenido alimenticio, ¿sí? Cuando el tumor invade las estructuras contiguas a los vecinos que tienen en su anatomía, entonces me puede dar un dolor en la pared torácica, que en general es un dolor localizado cuando invade la pleura parietal o cuando invade el parquete intercostal. Me puede dar omalgia, como es el tumor de Pancoast Tobías, en el cual el tumor invade el plexo braquial, me va a dar todo un dolor en el brazo. Si me invade el nervio, el nervio simpático, el estrellado, que es el primer nervio simpático, me puede dar un síndrome de Horner o un Purfure du Petit, que es la enoftalmia, la miosis, y la disminución de la apertura palpebral. El Purfure du Petit, que es la excitación de ese ganglio, me va a dar todo lo contrario, me va a dar la excitación de eso, por lo cual voy a tener midriasis, voy a tener apertura palpebral, y exoftalmia. Cuando me invade el diafragma, generalmente es asintomático, pero me puede dar disnea, porque yo, acuérdense que utilizo los diafragmas como bomba para generar presión negativa, por lo cual, si una de las bombas no funciona, porque no le llega la conexión nerviosa y no permite la contracción, entonces voy a tener un paciente que va a respirar menos. Acuérdense que muchas veces estos pacientes son EPOC, y esto exacerba ese EPOC y hace que ese paciente entre con disnea con más facilidad. Si me invade la pleura, me va a dar un derrame pleural. Si me invade estructuras mediastinales, me puede invadir el frénico, me puede dar la parálisis diafragmática, me puede dar hipo, ¿sí? Me puede dar disnea, y también una omalgia por referimiento, un dolor referido. Si tengo disfonía, ¿sí? Acuérdense que toda disfonía, al principio, por una cuestión casuística, hay que sospecharla como que es una inflamación de las cuerdas vocales, pero si esa inflamación de cuerdas vocales no vuelve al tono normal, entonces una de las tantas cosas que hay que sospechar de que haya una invasión del nervio recurrente. Acuérdense que el recurrente izquierdo llega hasta el callado aórtico, ¿sí? Hasta la ventana aortopulmonar y pega la vuelta, por lo cual lo hace frecuente que muchas veces sea invadido por tumores, por ganglios, que al seccionarlo hacen que aparezca una disfonía que no se puede recuperar, que no es fácil para el paciente recuperarla, donde no hubo ningún esfuerzo, ningún cuadro gripal que justifique esa disfonía, y que se va haciendo persistente en el tiempo. El síndrome de vena cava superior, que es la obstrucción de la vena cava superior, y hace que todo el flujo de sangre que viene de la parte superior del cuerpo y de las extremidades superiores no pueda desembocar en la aurícula por medio de la vena cava superior, y eso va a producir de que tenga que ir buscando vías alternativas de drenaje por medio de la vena cava inferior.
¿sí? Entonces, voy a tener un paciente que cuando tose, sobre todo, se pone rojo, puede llegar a chocarse cada vez que tose, porque hay un aumento de la presión y eso puede alterar hasta la conciencia del paciente. La invasión pericárdica puede dar arritmias, ¿sí? Puede dar disnea por una compresión del corazón, y si me afecta el esófago me puede dar una disfagia, ¿sí? Entonces la invasión del esófago generalmente por compresión directa de tumores subcarinales o por linfáticos, ¿sí? Esto como manifestaciones extrapulmonares. Ahora, los síndromes paraneoplásicos se producen porque los tumores muchas veces liberan sustancias, que eso me produce determinada patología, determinada sintomatología. Entonces son más frecuentes en tumores escamosos y en células pequeñas, y una de las posibilidades es el tema de la osteoartropatía pulmonar hipertrófica neúmica, Bamberger-Marie, ¿sí? Que es una periostitis proliferativa, que es cuando uno ve los dedos del palillo de Tarmor o las uñas en vidrio de reloj. Podemos tener una secreción inadecuada de hormona antidiurética por la elevación de esta hormona, por la producción de esta hormona por parte del tumor, que me puede dar hiponatremia, me puede dar anorexia, náuseas, emesis, disfunción neurológica. La hipercalcemia me pueden dar en 10% de los pacientes, que se produce por una secreción ectópica de paratormona, ¿sí? Síndromes paraneoplásicos neurológicos que pueden ser periféricos, como las alteraciones autonómicas, sensitivas o sensomotoras, o neuropatías centrales, como la afectación de la parte central del cerebro, como puede ser degeneración cerebelosa, con ataxia, demencia o encefalomielitis. Entonces, todas estas cosas, a ver, muchas veces son primarias y otras veces hay que pensarlas como que puede haber un tumor primario en otro lado y generar esas hormonas, y eso producir, una de los lugares donde puede estar producido eso es en el pulmón. Generalmente las metástasis la da a estos lugares que son los que el pulmón prefiere como para tirar su metástasis: el sistema nervioso central, el hueso, la suprarrenal, el hígado y la piel o los tejidos blandos, ¿sí? Esos son los lugares donde más frecuentemente vamos a tener una metástasis. Entonces, un paciente que tiene un dolor en huesos periféricos, por supuesto que primero hay que pensar en lo más común, que puede ser un traumatismo, que puede ser cualquier dolor artrósico, pero si esto no cede y uno empieza a estudiarlo, uno de los tantos lugares que tiene que estar pensando es que sea una metástasis, y uno de los lugares que puede dar metástasis en el hueso, por ejemplo, puede ser el pulmón. Hay otros, muchos otros, pero el pulmón tiene predilección por el sistema nervioso central, por el hueso, por la suprarrenal y por el hígado, ¿sí? Son los lugares donde generalmente metastatiza. Tal es así que muchas veces a los pacientes, aunque están asintomáticos, les estudiamos todos estos lugares para ver si no hay ninguna metástasis antes de tomar una resolución de tratamiento. Bueno, esta me quedó mal colocada, es dentro de de las manifestaciones pulmonares. También puedo tener neumonías, ¿sí? Bronquitis, atelectasias, neumonitis postobstructiva, tos. Acuérdense siempre, cuando hay una neumonía que no termina de resolver, también hay que sospechar de que sea un cáncer de pulmón que está afectando el drenaje de ese bronquio, y eso generar una infección que persiste en el tiempo, ¿sí? Que los antibióticos no lo pueden resolver. Y los abscesos pulmonares también siempre hay que tratar de tenerlos en cuenta, en base a que siempre, si los abscesos tienen una pared irregular, si tienen una pared gruesa, si no terminan de mejorar, si no hay una causa por la cual tengamos esa cavidad, todo eso me tiene que hacer pensar de que puede ser que tengamos un cáncer de pulmón abscedado, ¿sí? Que es lo que se llamaba el Ursus Rhodes, y no un absceso de pulmón, ¿sí? Entonces siempre hay que tenerlo en cuenta para hacer los diagnósticos diferenciales. A ver si puedo seguir.
Entonces, ¿cómo hacemos los diagnósticos de esto? Nosotros tenemos que ver si la patología que yo tengo es central o periférica como primera medida. Entonces, si es central, yo puedo entrar con un broncoscopio o un video broncoscopio, ¿sí? En la cual es un tubo, una manguera flexible que tiene una cámara en la punta, que es exactamente igual que un endoscopio digestivo, pero más finito, como para entrar en la vía respiratoria. Esto se hace con anestesia o una sedación, o hasta se podría hacer con anestesia local, infiltrando la vía respiratoria con silocaína. Y yo me voy metiendo por todo el árbol respiratorio y puedo tomar biopsias, puedo destapar bronquios, puedo hacer varias cosas diagnósticas y terapéuticas, ¿sí? Entonces, si yo tengo una biopsia, voy a tener el diagnóstico de qué es lo que está pasando ahí. Cuando los tumores son más periféricos, yo al paciente lo puedo colocar en un tomógrafo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a determinadas mediciones, voy buscando dónde está la lesión y puedo hacer una punción con aguja fina, que es una PAF, o puedo colocar un trucut. Un trucut es una aguja que saca muestras más gruesas, que saca más histología y no tanta citología como la PAF. Entonces yo puedo sacar un tejido, un pedazo de tejido, como para llegar a diagnóstico, y acuérdense que muchas veces, aparte del diagnóstico, se necesitan material como para hacer inmunohistoquímica. Entonces la muestra tiene que también ser representativa. Siempre acuérdense, tanto para el pulmón, como para el esófago, como para la mayoría de los órganos, todos, una punción con aguja fina negativa no implica que no sea cáncer, ¿sí? Siempre hay que tenerlo en cuenta eso, es decir, no se guíen porque tengo una punción negativa de que ahí no está pasando nada. Acuérdense, yo siempre les digo a mis pacientes, esto es como agarrar una manifestación y sacar a 3 personas del millón de manifestantes que hay. A lo mejor esas 3 personas son gente que pasó, gente que estaba caminando, gente que iba para otro lado, gente que estaba vendiendo Coca-Cola, y eso no implica que es cuando uno los extrae de esos pacientes, el paciente sepa de qué es la manifestación que está ocurriendo. Entonces, acá yo lo que hago es sacar un par de células, y si esas células son representativas de un cáncer, entonces el patólogo me va a poder poner un nombre y apellido a esa patología. Si las células son necróticas, si las células son inflamatorias y no me terminan de definir el cuadro, el patólogo no va a poder definir qué es lo que está pasando, y yo a lo mejor voy a tener que seguir buscando por otro método el tratar de llegar a un diagnóstico o empezar un tratamiento. La cirugía permite, por medio hoy de la toracoscopía o por medio de la cirugía abierta, de la toracotomía, la obtención de muestras cuando no es fácil de llegar, cuando nosotros necesitamos más tejido, cuando las biopsias son insuficientes por los otros métodos. Muchas veces lo que necesitamos es sacar completamente ese nódulo, y eso implica entrar por alguna vía. Nosotros, cuando hacemos toracoscopía, toda esta parte que se ve acá sería lo que sería el techo. Nosotros, en lugar de poner aire, como hacemos en el abdomen, poner dióxido de carbono, lo que hacemos es desinflar el pulmón. Entonces, al desinflar el pulmón, como las costillas son rígidas o semirrígidas, entonces me permite entrar con una cavidad y después trabajar con los elementos para poder conseguir esa biopsia, ¿sí? En la cirugía abierta ponemos un separador costal, que es como el gato del auto, en el cual le vamos girando esta manija y nos va abriendo entre las costillas, como para meter la mano o trabajar tranquilo. Ahora bien, ¿cuál es el paciente ideal como para encontrar? Es el paciente en el cual no tiene ningún síntoma y se encuentra lo que se llama el nódulo pulmonar solitario, es decir, nosotros podemos definir a un nódulo pulmonar como una opacidad radiográfica única, esférica, ¿sí? Bien redondita, bien circunscripta, que mide menos de 3 centímetros de diámetro y está rodeada completamente por pulmón aireado. Es decir, yo no lo puedo tener en un extremo del pulmón, pegando a la pleura, yo no puedo tener más de 3 centímetros, ¿sí? Tiene que ser única, tiene que tener determinadas características como para definirlo como un nódulo pulmonar solitario. Y hace muchos años se trató de poner una guía en la cual, digamos, bueno,
cuál es el nódulo pulmonar solitario que se opera y cuál es el nódulo pulmonar solitario que no se opera. Es decir, ¿todos los nódulos son malignos? No. Por lo cual, si yo tengo un nódulo pulmonar solitario que es benigno, yo lo puedo dejar ahí que evolucione con el paciente, que no le va a traer ningún problema, a menos que vaya creciendo, ¿sí? Si crece mucho un tumor pulmonar, va a terminar ocupando espacio y eso va a provocar de que me vaya a empezar a dar síntomas. Ahora, si yo tengo un nódulo chiquito, es pulmonar solitario, es decir, menor de 3 centímetros, en los cuales yo tengo que definir una conducta, que si esto es un cáncer incipiente, yo tengo que tratar de sacarlo a tiempo, y si es un nódulo benigno, tratar de dejarlo para no agregarle morbimortalidad al paciente con la cirugía. Entonces empezaron a definir determinadas guías como para definir a ver cuál es el nódulo que hay que sacar y cuál es el que no, y se empezaron a hacer estudios estadísticos. Entonces, un poco como conclusión, lo que podemos decir es que cuando yo tengo un nódulo pulmonar mayor a 1,5 cm, cuando es espiculado, ¿sí? Espiculado quiere decir, como es acá, que tiene como rayos, ¿sí? De sol. ¿Vieron el sol? Cuando dibujamos el sol tiene rayos, entonces no es redondito parejo. En un paciente fumador que tiene más de 45 años, si crece en el tiempo y si el paciente tiene antecedentes, siempre lo aconsejable es sacarlo tempranamente, ¿sí? Acuérdense que cuando nosotros sacamos un estadio 1 de cáncer de pulmón, que es hasta los 3 centímetros, tenemos un 95% de curación a 5 años. Es decir, yo tengo que tratar de ser rápido en cuanto a sacarlo, ¿sí? Y tampoco sacar a cualquiera, ¿sí? Entonces, si yo veo estas características que tiene el paciente, entonces yo a determinado paciente le puedo decir, bueno, mi consejo es sacar ese nódulo. Muchas veces lo que se hace es se va a la cirugía, se saca el nódulo entero, se hace lo que se llama una congelación, que es una biopsia que se hace mientras que el paciente está dormido, y una vez que el paciente, el patólogo ve determinadas características, me dice, mira, me parece que es bueno o me parece que es malo. Si el patólogo me dice, me parece que es malo, o en realidad me dice, tengo muchas sospechas de que es malo, entonces yo estoy habilitado a hacer una lobectomía, que es la cirugía de elección para el cáncer de pulmón en estadio 1, ¿sí? Si el patólogo me dice, me parece que es bueno, entonces terminamos solamente con la biopsia y esperamos el diferido. Todo eso que el patólogo ve ahí se termina confirmando o descartando por el estudio diferido, que es un estudio más completo, donde el patólogo ya prepara la pieza, la colorea, hace los tacos y puede ver con mayor precisión el diagnóstico de una patología. Entonces, acá les muestro un poquito una cirugía. Nosotros cuando entramos vemos esto, este es el pulmón, este es el diafragma, ¿sí? El que lo corté. Entonces, muchas veces metemos el dedo, esas son las costillas, el pulmón está más desinflado, metemos el dedo porque tenemos que tocar ese nódulo, ¿sí? Vean que hacia afuera no se ve nada, se ve un parénquima normal, por lo cual yo tengo que tocar con el dedo y una vez que lo ubico, entonces por determinados métodos, que puede ser con energía, con un sellador de vasos o con sutura mecánica, voy a ir buscando el punto donde yo pueda sacar. Ahí estoy quemando el pulmón, ¿sí? Coagulando el pulmón, y ahora lo corto, entonces voy a ir sacando ese nódulo en particular, tratando de respetar todo el resto del parénquima, porque si este nódulo me viene benigno, yo le dejo todo ese pulmón, ¿sí? No le saco pulmón por las dudas, ¿sí? Entonces voy coagulando por distintas técnicas, voy haciendo que el nódulo vaya apareciendo. Fíjense que acá empieza a aparecer el nódulo. Fíjense acá cuando ponemos la pinza cómo se nota más redondito, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces yo voy quemando todos los bordes y voy tratando de sacar el nódulo específicamente como para hacer esa congelación. En base a eso yo después veo si sigo con la cirugía o no, ¿sí? Ahí saqué todo. Hay veces que no sangra, ¿sí? Acuérdense que el pulmón está irrigado, y irrigado por la arteria pulmonar, por lo cual es una arteria muy grosera del cuerpo. Calculen que toda la sangre del cuerpo pasa por una o por otra
por un lado o por otro del pulmón, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí tengo el nodulito, ¿sí? El problema es que acá tenía una arteria que me estaba sangrando un poco. No es un sangrado importante, pero lo teníamos que ir viendo. Yo lo que estoy haciendo acá es con el dedo frenar ese sangrado mientras saco el nódulo. Y una vez que sacamos el nódulo, entonces empezamos la hemostasia, ¿sí? Ahí sale el nódulo. Y en este caso, por ejemplo, dimos puntos como para cohibir ese sangrado, que ahí ya lo habíamos dado, pero ahí cerramos el pulmón como para que también se haga aerostasia, es decir, que no me pierda aire. Ahora bien, en el pulmón, hoy en día es importante también ver el componente ganglionar que tiene. Y acuérdense que los ganglios del pulmón, o la linfa del pulmón, siempre es derivada al mediastino. Y una vez Naruke, un japonés, determinó determinados números para cada una de las estaciones ganglionares, y en base a eso yo puedo decir que el paciente es N0, N1 o N2. Entonces, muchas veces comenzamos haciendo una mediastinoscopía. ¿Qué es la mediastinoscopía? Es un espéculo, como si fuese un espéculo, que tiene una óptica y tiene algunas pinzas especiales que nosotros la ponemos por encima de la horquilla esternal, esta es la cabeza del paciente, lo colocamos, metemos una cámara y vamos trabajando por el espacio pretraqueal, ¿sí? Y vamos buscando cada una de estas estaciones ganglionares como para tener una muestra y ver si esos ganglios son negativos o son positivos, es decir, si tienen tumor o no. Entonces acá vemos una mediastinoscopía, esta es la incisión cervical, ¿sí? Acá ya tenemos, ahí voy abriendo el paso pretraqueal, que es un espacio que no tiene mayor irrigación. Yo acá tengo la cabeza del paciente, estoy colocando el mediastinoscopio, lo abro para tener un poquito más de espacio y coloco la óptica, ¿sí? Ahí estamos en el quirófano y empezamos a mirar a través de un monitor. Entonces, una vez que estamos adentro, vamos viendo todas las estructuras que buscamos, y acá, por ejemplo, empieza a aparecer un ganglio. Cuando yo determino ese ganglio, entonces lo agarro con una pinza y lo saco al exterior, se lo mando al patólogo para que me lo estudie y me diga si ese paciente tiene invasión ganglionar, ahí está el ganglio, ¿no? Ese parece benigno. Así que si tiene invasión ganglionar o no. ¿Sí? Este otro ganglio que estuvimos sacando, ¿sí? Determinadas muestras, entonces voy buscando todas las estaciones y voy haciendo un muestreo de esos ganglios a ver qué es lo que está pasando. Y terminamos con la lobectomía, que es la cirugía estelfrénico, ¿sí? Esta es la parte pericárdica, esta es la vena pulmonar, yo tengo el pulmón colapsado para allá, esta es una lobectomía superior izquierda, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que ir haciendo en la lobectomía es ir identificando y disecando cada uno de los elementos que yo necesito como para sacar ese pedazo de pulmón. Fíjense cómo la vena se va bifurcando en ramas, ¿sí? Entonces yo si busco el tronco central, puedo hacer con una sutura mecánica un solo paso. Yo acá arriba tengo la arteria pulmonar, esta que está acá es la arteria pulmonar, acá está el corazón latiendo, ¿sí? Le hacemos un reparo, esa es la arteria pulmonar. ¿Sí? Fíjense que unidas van una de otra, y tener una hemorragia de la arteria pulmonar es importante, muchas veces hasta puede ser mortal, si es que uno no la frena, ¿no? Entonces, esto es una lobectomía por toracoscopía. Yo coloco la sutura mecánica, ¿sí? Hay veces que no es tan fácil todo esto porque estamos trabajando por medio de unas incisiones muy chicas, en las cuales yo muchas veces no tengo un elemento que es tan articulado como para pasar por donde yo quiero. Entonces, yo ahí lo que estoy buscando es el paso entre la vena pulmonar y la arteria pulmonar. En este caso me lo va a dar a medias.
Ahí saco la tira. Fíjense que yo acá pasé, pero más allá de eso, cuando se dispara esta sutura, fíjense, la sutura mecánica lo que hace es poner clips de este lado y del otro, y tiene una sierra en el medio. A ver si la vemos. Acá está la parte de la sierra, que eso me corta y me deja suturado la parte de arriba y la parte de abajo. Fíjense que la vena quedó con un poquito de tejido, ¿sí? Ahí están los clips. Entonces, bueno, la terminamos cortando y no pasó a mayores. Esta es la arteria pulmonar, en la cual yo tengo que tener mucho cuidado, entonces tengo que ir disecando despacito, despacito, hasta llegar a encontrar cada uno de los elementos. Fíjense la arteria pulmonar, cómo va dando las ramas, que las pueden ver en los libros, todas las ramas que dan, ¿sí? Entonces, a medida que va progresando, esa es la aorta, a medida que va progresando, entonces va dando, tirando ramas, que yo a esas ramas las tengo que ir colocándole sutura mecánica, ligándola, poniéndole moloc, distintas técnicas que podemos tener. ¿Sí? Ahí va la sierra por el medio, ahora esto se retrae y abre y me deja los dos cabos suturados. ¿Sí? Ahí quedó la arteria ligada. Esto es otro elemento de energía en el cual vamos coagulando parte del parénquima. Cuando el parénquima no es muy grueso en esa parte, podemos hacerlo. Vamos encontrando arterias que se llaman recurrentes, que viene la arteria pulmonar y va tirando ramas recurrentes. Esto es lo que llama un hemoloc, que son clips de polímero, en el cual quedan bien enganchados, y eso me hace hemostasia, para no poner una sutura mecánica. ¿Bien? Ven que quedan bien enganchados, después lo quemo ese vasito, y sigo por la parte del parénquima buscando el bronquio. Yo ya tengo la vena pulmonar, tengo la arteria pulmonar, me falta parte del parénquima, y me queda el bronquio ahí. Este es el lóbulo inferior, que yo lo tengo que cuidar y dejar. Yo le tengo que dejar la arteria, la vena y el bronquio, ¿sí? Porque si yo corto alguno de esos, tengo que sacar y hacer una neumonectomía. Acuérdense que el lado izquierdo tiene dos lóbulos. Ahí disparo la sutura mecánica. Ahí lo que hago es probar que el bronquio del lóbulo inferior esté permeable, por eso se infló recién el pulmón, y disparo la sutura. ¿Sí? Acá empieza de nuevo. Y esto es cuando tenemos derrame pleural. ¿Qué es el derrame pleural? Entre la pleura parietal y la pleura visceral se empieza a acumular líquido, ¿sí? Yo tengo líquido acá, que no debería estar, normalmente hay de 3 a 5 mililitros de líquido, y acá se empieza a tener más cantidad, ¿sí? Fíjense acá, todo esto es derrame pleural, que tiene en el paciente un derrame que es serohemático, ¿sí? Y yo voy mirando la pleura, y esta pleura no es normal. Vieron en las otras imágenes que la pleura visceral no se ve prácticamente, y acá yo ya empiezo a tener patología. Este es el pulmón, ¿no? Empiezo a tener patología, fíjense que es un pulmón que está medio atrapado, que tiene, yo acá le estoy haciendo una biopsia pleural. La pleura normalmente es muy lisita, uno la agarra y se rompe, y acá yo tengo pleura como para ir agarrando, tirando, y entonces saco esa biopsia pleural para llegar a un diagnóstico de qué es lo que está pasando. Eliminé el derrame, saco la pleura, ¿sí? Se lo mando al patólogo a eso, todo este puntillado no es normal, ¿sí? Y lo que hago es un sellamiento pleural, que es tirar talco estéril en la cavidad pleural. Fíjense, parece nieve, parece Bariloche esto, en sus mejores temporadas, en las cuales yo lo que voy a ir a buscar es que el cuerpo me haga una reacción inflamatoria y me haga una reacción a cuerpo extraño y me lo ataque, me lo inflame, y eso me genere toda una reacción cicatrizal entre la pleura visceral y la parietal, y eso me oblitere ese espacio que se hizo, real, ¿sí? De pasar a ser virtual, se hizo real porque se acumuló líquido, ¿sí? Ahora bien, hay determinados momentos en donde el paciente tiene una indicación quirúrgica y no lo podemos operar, entonces buscamos métodos menos invasivos, como por ejemplo puede ser la ablación por radiofrecuencia. ¿Qué es la ablación por radiofrecuencia? Es llegar por medio de una aguja
a un tumor y generar determinada temperatura, tal es así que el tumor no pueda vivir, ¿sí? Es decir, esto es en hígado, por supuesto, la imagen es en hígado, se ubica la lesión tumoral, se coloca la aguja, esto se hace generalmente bajo tomografía, se abren los rayos para generar la temperatura, se quema el tumor con un margen de 1 centímetro para darle más seguridad al procedimiento, y se saca la aguja quemando todo el trayecto para no implantar células, ¿sí? Esto nosotros lo que hacemos, bueno, acá tengo sonido. Lo que hacemos es con este equipo, fíjense, estos sensores, cómo van aumentando de números. Esto implica la temperatura que yo estoy teniendo en cada una de esas puntas del electrodo, en la cual a medida que voy levantando temperatura, voy quemando el tumor. Se supone, o sea, nosotros cuando tenemos fiebre tenemos 37, 38, 39, 40, 41 podemos llegar a tener, y en general no más que eso. Se supone que no hay célula viva que viva por arriba de los 60 grados. ¿Sí? Es decir, si yo a una célula la expongo a 60 grados, esa célula explotaría. Por lo cual, yo lo que busco es llevarla a 90 grados, ¿sí? Y no solamente esto me va a ir diciendo en tiempo real qué temperatura tiene, sino que yo la voy a llevar durante 27 minutos a 90 grados, ¿sí? Entonces, yo obviamente lo que se llama la ablación o la necrosis de ese tumor. Ahora, esto sirve solamente para tumores localizados, es decir, si yo ya tengo tumor en el ganglio, esto no me sirve, o sea, yo estoy tratando un pedacito del tumor solamente y no todo, ¿sí? Por lo cual la indicación ideal para la radiofrecuencia es el paciente que tiene una indicación quirúrgica y por alguna condición del paciente no se puede operar, es decir, un paciente que es muy EPOC, un paciente que tuvo un infarto recientemente, un paciente de alto riesgo quirúrgico, entonces yo le puedo ofrecer una alternativa como para tratamiento que es mucho menos invasiva y generalmente en el mismo día se va con el tumor ablacionado, ¿sí? Y esto creo que es todo en la parte de pulmón. ¿Alguna pregunta? ¿Están por ahí Profe, todavía? Porque yo no los veo. Sí, acá está. Una pregunta, la mediastinoscopía entonces, ¿se hace prácticamente de rutina siempre? Bueno, tiene determinadas indicaciones, es decir, cuando es un tumor central, cuando es un tumor mayor de 3 centímetros, cuando tenés adenomegalia en las tomografías. En esos casos está indicada la mediastinoscopía. ¿Pero para qué? Porque si uno supone que tiene ganglios positivos, lo que cambiaría es el tratamiento. Es decir, si yo tengo ganglios invadidos por el tumor, yo empezaría con una neoadjuvancia y posiblemente después indique una cirugía y después continúe con quimioterapia. Si todos esos ganglios son negativos, yo posiblemente vaya directamente a la cirugía y después, en base a la biopsia que me da, yo voy a hacer un tratamiento adyuvante a posteriori, ¿sí? Entonces, en base a eso, yo defino conductas a seguir. Por eso es que se hace la mediastinoscopia. Claro, gracias. Doctor, una consulta. Sí. La lobectomía que usted recién mostraba, ¿se hace después de hacer en el nódulo pulmonar solitario, luego de la mediastinoscopía? ¿Siempre? No, a ver, por ejemplo, si yo tengo un nódulo menor de 3 centímetros, no le hago un periférico, no le hago una mediastinoscopía, ¿sí? Y más si no tengo diagnóstico. Yo lo que voy a hacer seguramente es una toracoscopía, saco el nódulo, hago la congelación, y si me viene positiva la congelación, entonces ahí hago ya una lobectomía, ¿sí? Pero ahí en ese caso yo no haría mediastinoscopía. Con la biopsia positiva, o sea, sí, Claro. sí la haría. Bien. Claro, exacto, sí. Entonces ahí indicás la lobectomía, la neumonectomía, si hace falta, si fuese un tumor central. O sea, de acuerdo al paciente que tengas. En general se hacen lobectomías, que es la cirugía oncológica correcta, y
no, en general no es tan agresiva para el paciente como una neumonectomía. Entonces uno trata siempre de preservarle el pulmón, porque el pulmón tiene que seguir respirando. Entiendo. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos con el esófago. Tengo una pregunta. Sí, Buenos días. Mira, nosotros como estudiantes de grado, en caso de que estamos en una guardia, lo que nosotros deberíamos hacer es poder hacer el diagnóstico y derivar al paciente o, sí. o hacer el diagnóstico diferencial. Eso sería todo. Sí, a ver, en una guardia, primero, lo que hay que pensar es por qué podría venir un paciente a una guardia, es decir, viene por tos, viene por disnea, viene por estridor, o sea, primero a ver el síntoma que te dio como para ver qué es lo que pasa. Lo más probable es que en una guardia no puedas hacer mucho, es decir, una vez que vos tenés una sospecha diagnóstica, después hay que empezar también con la metodología de investigación como para hacerlo, y eso ya no se hace por guardia, es decir, sí podés pedir una broncofibro, sí podés pedir un ataque, pero está ahí. ¿Sí? Después si va a punción, si va a biopsia, si va a tracoscopía, todas esas cosas ya acceden a la guardia. ¿Sí? Entonces lo que uno tiene que hacer, lo principal es, primero, eh, tener en cuenta cuáles son las posibilidades de sintomatología de un cáncer de pulmón, sospecharlo, ¿sí? Yo siempre digo, si no lo sospechamos, nunca lo vamos a descubrir. Entonces, como médico, nosotros siempre tenemos que sospechar lo peor, y después, a medida que pasa el cuadro, si va disminuyendo esa posibilidad de que sea un cáncer, mejor, ¿sí? Si después es otra cosa, mejor, ¿sí? Ahora, yo lo que tengo que primero descartar todo lo malo, todo lo que me da menos tiempo. Una vez que yo voy descartando eso, entonces voy buscando otras causas. Pero eso ya sería más un trabajo de consultorio que de guardia, ¿sí? En la guardia lo que te vas a tratar de abocar es a sacar ese síntoma o a mejorar ese síntoma. Si tiene una disnea por un derrame pleural, que muchas veces ocurre, eso queda el paciente disneico porque tiene líquido, bueno, una vez que llegaste hasta ahí, lo que haces es derivar al paciente como para colocar un drenaje o ir a una tracoscopía como para tomar una biopsia y un sellamiento. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y existe algún tratamiento de ayudancia en caso que en estadios más avanzados de cáncer de pulmón? ¿Sí? Existen a ver, lo que vos vas viendo, a ver, para todo cáncer existe ayudancia, el tema es la efectividad que tiene la ayudancia en cada cáncer, ¿sí? Es decir, hay cánceres que son más sensibles y otros menos. Entonces, lo que uno tiene que ir viendo en base a la bibliografía que hay es cuál es el mejor tratamiento y comenzar con eso y ver la tolerancia también del paciente y la evolución que va teniendo, ¿sí? Hoy están muy en boga todo el tema de los inmunos moduladores, que también se están probando mucho en pulmón, entonces cada vez incluso necesitamos más biopsias porque necesitamos más inmunohistoquímica, ir viendo los marcadores, ir viendo determinadas cosas, aunque sean tumores avanzados, pero sirven como para empezar un tratamiento adyuvante, aunque no sea quirúrgico, un tratamiento adyuvante que lo pueda mejorar al paciente. Bien, No sé si curar, porque ya estás hablando de un estadio cada vez más grande, ¿sí? O sea, vos no entrás con adyuvancia en un estadio 1. El estadio 1 es para la cirugía. Ahora, en los estadios, a medida que van avanzando, entonces se empieza a discutir más el rol de cirugía y el rol de la quimioterapia, ¿sí? Pero a medida que vos vas avanzando en estadios, cada vez la sobrevida va disminuyendo. El pronóstico de sobrevida va disminuyendo, ¿sí? Entonces, ahí se juega un poco el tratamiento a elegir que sea el menos agresivo y el más efectivo. gracias. ¿Alguien más?
Profe, buen día. Buen día. ¿Algún marcador tumoral para buscar en un laboratorio para acercar al diagnóstico? Perdón, no te entendí. Si se busca algún marcador tumoral para llegar al diagnóstico en el laboratorio. Sí, se hace toda una inmunohistoquímica en laboratorio de sangre. Sí. No, no te da mayor marcador, no. No vas a encontrar marcadores fidedignos como para detectar un cáncer de pulmón. Vale, gracias. Lo que vas a tener son marcadores de inmunohistoquímica una vez que tenés biopsia, y entonces hoy se está buscando el PDL1, el PD1, PDL1, el HER2, o sea, distintos marcadores que sirven como para evaluar tratamientos inmunomoduladores. ¿Sí? Vale, gracias. Bueno, ¿seguimos? ¿O hay otra pregunta? Seguimos con el esófago entonces. Bueno, el cáncer de esófago, otro de los cánceres importantes del cuerpo, ¿no? Es la octava neoplasia más frecuente del mundo, es la sexta causa de cáncer, de muerte por cáncer, ¿sí? Acá esto es lo que es una pieza de resección de todo el esófago y parte de la curvatura menor. Bueno, lo tenemos localizado en sí. A ver, el esófago es un tubito en cierta forma, que en sí no tiene mayor función, solamente de trasladar la comida desde la boca hacia el estómago. El problema es que tiene unos vecinos que son bastante complejos, y eso es lo que hace a la complejidad de esta cirugía. Es el único órgano que está en 3 regiones, es decir, tiene una parte cervical, una parte torácica y una parte abdominal. Sí, se relaciona con todos los vecinos de una forma muy estrecha, y eso hace que cuando hay una complicación en una cirugía de esófago, son en general complicaciones importantes cuando son mediastinales. Pero me viene para atrás. Entonces, ¿qué es lo complejo de esto? Las conexiones que tiene, porque por un lado se conecta con la boca, por otro lado se conecta con el estómago. El estómago tiene un pH muy bajo, la boca tiene gérmenes para tirar para arriba. Es largo, ¿sí? Tiene una gran longitud y ocupa esas 3 regiones del cuerpo. No tiene serosa como el resto del intestino, ¿sí? Salvo en la parte abdominal, en una porción. El resto tiene una adventicia y no tiene una serosa. No tiene un peritoneo, ¿sí? No sé si ustedes tuvieron una arteria esofágica, pero no existe. En realidad el esófago se va nutriendo por arterias pequeñas que le van llegando de distintos lugares, pero en sí no tiene una arteria propia, como tienen muchos órganos. La conexión con el exterior y la flora bacteriana, es un órgano que es séptico. Nosotros empezamos a limpiar un poco con el ácido clorhídrico, ¿sí? Pero en sí es un órgano muy sucio, que está en el medio del mediastino, que es una bomba de presión negativa porque están los pulmones alrededor, y todo eso hace que cuando se lastima el esófago, se perfora o tiene algún problema, en general son problemas importantes, ¿sí? Ahora bien, en general el paciente que nos viene no es el paciente ideal, ¿sí? En general es un paciente añoso, es un paciente que viene con desnutrición, es un paciente que viene con una disproteinemia. Acuérdense que las proteínas sirven como para poder trabajar ahí y que cicatrice todo, ¿sí? El cuerpo necesita de proteínas para cicatrizar, entre otras cosas, y nosotros tenemos que empezar a hacer un montón de maniobras como para ir rompiendo lo normal, ¿sí? Entonces, es un paciente que al no desagotar bien ese esófago, va a tener acúmulo de líquido y de comida en la parte proximal a la obstrucción, y eso va a generar broncoaspiraciones, y esa broncoaspiración va a dar una potencial incapacidad respiratoria y potenciales infecciones que hacen que el paciente se venga deteriorando emocionalmente día a día, ¿sí? Entonces, es un paciente que viene prácticamente entregado. Y nosotros como médicos, si somos partidarios de poder resolverle ese problema, tenemos que ponernos un poco el equipo al hombro, como decimos, y tratar de resolver con todas las contras en contra y empezar a trabajar un poquito con esto.
¿sí? ¿Cómo viene el paciente? ¿Cuál es la sintomatología? Si ustedes saben esto, yo siempre digo, es todo lo que hay que saber de cáncer de esófago, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros como médicos nos viene un conocido, nos viene un paciente, nos viene cualquiera, y me dice, vos sabés que hace tiempo que no estoy comiendo bien, ¿sí? Entonces, ¿qué le decimos como médicos? Lo primero que nos sale a la cabeza, no, bueno, a ver, la pandemia, la inflación, la economía, que no estamos bien, la familia, o sea, estamos todos nerviosos, entonces siempre le echamos la culpa a los nervios, ¿sí? Y todos vivimos nerviosos, pero todos comemos, creo yo. No sé ustedes, pero todos podemos comer. Cuando un paciente dice que se le va trabando la comida, que no puede comer, entonces hay que abrir un poco los ojos y prestar atención. Entonces nosotros decimos una disfagia selectiva, progresiva, de menos de un año de evolución, es cáncer hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué quiero decir con esto? Si el paciente me dice, mirá, yo antes comía el asado sin ningún problema, y un día empecé a notar que no me pasaba bien, y después la milanesa no me pasaba bien, y ahora el puré se me traba un poquito, ¿sí? Eso quiere decir que la disfagia es selectiva y es progresiva, es decir, cada vez va avanzando más. ¿Por qué va avanzando más? Porque cada vez va cerrando más ese tubo, ¿sí? Y cuando yo tengo menos de un año de evolución, hago una separación, sobre todo entre patología benigna y patología maligna. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una acalasia, que también me puede dar una disfagia, una estenosis péptica, en general son patologías que llevan más de un año de evolución. Hay gente que lleva 10 años de acalasia, porque como la progresión es lenta, uno no se da cuenta cuándo empieza a comer mal. Pero si uno después empieza en el tiempo a decir, uy, pero yo cuando fui al cumpleaños del Cacho no comía bien. ¿Y cuánto hace el cumpleaños del Cacho? Y hace 5 años. Entonces uno va tirando para atrás la mente y va diciendo a ver cuánto hace que se siente que no como normal, ¿sí? Ahora, un cáncer de esófago no me va a dejar vivir 5 años sin tratamiento, por lo cual yo tengo que ver en base al tiempo también cuál es la sintomatología. Por eso digo, patología benigna en general es más de un año de evolución, patología maligna en general es menos de un año de evolución, ¿sí? Lo normal es que el paciente venga con unos 3 meses de evolución de disfagia, porque entre que él se da cuenta, le avisa a la familia, que en principio uno le esconde un poco la sintomatología, la familia le dice tenés que ir al médico, el paciente va al médico, el médico le dice que es nervioso, vuelve a las 2 semanas y le dice, doctor, ya los nervios se me fueron, pero sigo sin comer, y empiezan a pedir los estudios, y se hacen todos los estudios que después vamos a ir viendo. Entonces todo eso lleva un proceso de 3 o 4 meses, ¿sí? Lo ideal, como todo, es encontrarlo en una endoscopía como un hallazgo, es decir, yo hice una endoscopía por un reflujo, por una gastritis, me encontré una tumoración en el esófago, saqué una biopsia y lo diagnostiqué. Eso es lo ideal. Pero como eso no da síntomas, generalmente son los menos. Es decir, la minoría de casos puede darse de esa forma. La mayoría de los casos viene con disfagia, esa instalada, ¿sí? Que es el síntoma que me va a dar generalmente en el 95% de los pacientes, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, disfagia selectiva, progresiva, de menos de un año de evolución, es cáncer hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y con qué más se puede acompañar? Pérdida de peso, o sea, un paciente que no come bien, y aparte por el catabolismo que tiene el tumor, va a perder peso. Muchas veces no saben cuánto pesaban antes y cuánto pesan ahora, pero la pregunta que hay que hacer es si el pantalón le queda más grande. Con esa pregunta yo ya me voy dando cuenta qué es lo que está pasando. La cialorrea, la regurgitación, porque no logra pasar el contenido por la estrechez. Puede tener dolor retroesternal, puede tener hemorragia, ¿sí? Que se puede presentar como matemesis si va por arriba, o como melena si va por abajo, ¿sí? Complicaciones como tos, neumonía por aspiración, síndromes paraneoplásicos, como vimos en el pulmón.
La fístula tráqueo-esofágica, que es una comunicación entre el esófago y sobre todo el bronquio izquierdo, o la tráquea, que tiene un pronóstico bastante malo. Puede tener disfonía por invasión del nervio recurrente, tal cual el pulmón, y puede dar un edema de esclavina cuando invade la vena cava superior, ¿sí? Ahora, si uno ve, nosotros en general tenemos dos tipos de cánceres en el esófago. Uno es el adenocarcinoma y otro es el carcinoma epidermoide. Y el adenocarcinoma generalmente, que es más distal, que se da en pacientes generalmente que tienen antecedentes de reflujo, se vio que hay una secuencia que hace que el epitelio del esófago, que normalmente es escamoso, se va reemplazando por epitelio columnar intestinal, ¿sí? Por células columnares de características intestinales, en respuesta al reflujo crónico que va teniendo el paciente, ¿sí? Es decir, como el esófago no está preparado a sufrir la quemadura que le produce el estómago con sus líquidos gástricos, e incluso el intestino delgado con sus líquidos alcalinos, entonces lo que va haciendo es cambiar la superficie del esófago para tratar de protegerlo un poquito más. El tema es que esa metaplasia muchas veces empieza a ser una displasia, o sea, se empieza a degenerar, y eso va haciendo toda una secuencia que la displasia empieza como leve, sigue como moderada, termina como una displasia severa, y cuando es displasia severa ya muchos lo toman como un carcinoma in situ, ¿sí? Es decir, va haciendo toda la secuencia, y muchas veces uno le pregunta al paciente, ¿usted tiene reflujo, tiene síntomas de reflujo? Y en general muchas veces le dicen que sí, ¿sí? Por supuesto, depende de dónde está localizado el tumor, depende de varias cosas, ¿no? En general los pacientes con adenocarcinoma son cánceres de unión esofagogástricos o de tercio inferior, pero puede verse también en tercio medio y superior, ¿sí? El diagnóstico se hace por endoscopía. Cuando se hace la endoscopía se hace una toma de biopsia y se va viendo de que empiezan a aparecer células columnares, ¿sí? Y eso empieza a verse que en el núcleo de la célula, sobre todo, empieza a haber una displasia, y eso es lo que nos tiene que ir abriendo los ojos, porque ese paciente empieza a tener mayor riesgo de cáncer. Entonces, ¿cómo estudiamos a estos pacientes? Primero podemos empezar con una seriada, una endoscopía, una colonoscopía, una TAC, un PET, una tóraco o laparoscopía. Podemos hacer todo esto con estos pacientes. Entonces, una seriada de esófago gastroduodenal. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Es darle al paciente un contraste. En este caso está al revés, la imagen está en negativo, en lo cual se ve negro, porque muchas veces se puede ver blanco esto, ¿sí? Pero lo que yo busco es ver los contornos de ese esófago. Entonces yo acá veo un contorno aumentado de tamaño, con una parte muy estrecha e irregular, ¿sí? Yo no lo veo a esto con límites netos, ¿sí? En el colon le decimos como manzana mordida, y acá también le podemos decir igual, ¿sí? Es como si yo le doy un tarascón a la manzana y otro de este lado, entonces me queda el cabito de la manzana y después sigue. Acá el contraste pasa, porque acá se sigue viendo negro, pero acá yo tengo una falta de relleno de esta parte que me está diciendo que acá hay un problema importante, irregular, y yo tengo que estudiar, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Evalúo la localización donde yo tengo el tumor, la extensión que tiene el tumor, ¿sí? Y muchas veces lo usamos para ver la conexión con el bronquio o la relación con la tráquea que tenemos, ¿sí? En sí, hoy por ahí está quedando un poco. A ver, en general los médicos, muchos no lo piden, pasan directamente a la tomografía, pero siempre nos da algún dato útil. La endoscopía, en la cual permite la toma de biopsia y determina el subtipo de adenocarcinoma, de carcinoma en realidad, porque también puede ser epidermoide. En general se ve una tumoración vegetante que va infiltrando todo alrededor del esófago.
y esta tumoración es dura, y muchas veces el endoscopio no la puede pasar, que esa es otra de las características que lo diferencian con las patologías benignas. En general, las patologías benignas son traspasables con el endoscopio haciendo un poquito de fuerza. El cáncer, como es duro, no permite el paso del endoscopio y empieza a sangrar. Cada vez que uno lo toca, en general empieza a sangrar. Después hay distintos métodos como la cromoendoscopía que nos permiten ir viendo determinadas características de ese epitelio y tomar biopsias más dirigidas. La econdoscopía es la unión de una endoscopía con un ecógrafo, en la cual yo coloco un endoscopio especial que tiene un ecógrafo en la punta, y eso me va dando toda la pared del esófago y me va dando los ganglios periféricos que puedo llegar a tener. ¿Para qué necesito esto? Primero para ver qué tanto de la pared invade el tumor, y por otro lado, yo puedo tomar biopsias de los ganglios para ver si son positivos o no, o sea, si están invadidos por tumor o no. Entonces, en base a eso, yo puedo llegar a tomar resoluciones más o menos agresivas en cuanto al tratamiento que le voy a ofrecer al paciente. La tomografía es el mejor método para evaluar la enfermedad extramural, ¿sí? En la tomografía vamos a ver en la parte mediastinal, en la ventana mediastinal, vamos a ver un esófago que está engrosado, ¿sí? Esa es la aorta. Entonces yo voy a ver un esófago que está engrosado, puedo ver metástasis en hígado, ¿sí? Puedo ver un derrame pleural, si es que tuviese, puedo ver metástasis pulmonares, entonces hago toda una visualización de la zona para ir encontrando patologías. Hoy en día existe el PET, que lo que hace es, a esa tomografía le adicionamos un contraste radioactivo con glucosa, en el cual, como las células tumorales captan más glucosa porque necesitan más energías para sobrevivir que las células normales, cuando nosotros vemos un acúmulo de ese trazador, que lo vemos de este color, entonces lo podemos tomar como que fuese positivo. O sea, a ver, todo esto ni me descarta ni me asegura, me da sospechas de. Para ser positivo debe tener un SV mayor a 3. El SV es una medida en la cual, en base a cuánto capta este contraste, yo puedo definir lesiones menores de 3 SV como más inflamatorias, lesiones mayores de 3 SV como más posibilidades de neoplasia. Y por último, muchas veces podemos hacer una laparoscopía o una toracoscopía como para determinar determinadas cosas con biopsia, es decir, a ver si yo tengo metástasis hepática, a ver si la cadena del tronco celíaco está invadida, o si hay una diseminación peritoneal. O sea, yo voy buscando determinadas características en las cuales digo, en caso de que no estén, sigo adelante, y en caso de que estén, trato de hacer un tratamiento menos agresivo que una cirugía y voy a un tratamiento más conservador. Y acá tenemos un poquito cuáles son las estadísticas de sensibilidad de cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver el componente N, yo busco, por ejemplo, por un PET o por una tomografía, si quiero ver el T por una tomografía o por una econdoscopía, ¿sí? Entonces, bueno, determinadas cosas como para ir viendo a ver qué método diagnóstico voy a ir eligiendo para tratar de llegar a una mejor resolución de ese paciente. Este es un gráfico que me habla de la estadificación, como todo tumor, también el de pulmón, que yo no se las di, porque esto está en todos los libros, tiene la estadificación, en la cual a medida que va aumentando la invasión de la mucosa, va metiéndose en la muscular, va agarrando los tejidos periesofágicos y va agarrando los órganos periesofágicos, vamos dándole distintos estadios, y a medida que el ganglio es negativo o es positivo, también. Entonces, en base a esto, es que nosotros vamos a ir tomando resoluciones de qué es lo que podemos llegar a definir de tratamiento. ¿Qué es lo que buscamos con, sobre todo, la cirugía? Es primero tratar de darle al paciente calidad de vida, es decir, nosotros somos casi latinos, como dijo una filósofa,
Nosotros tenemos una característica que somos más sociables, que somos más cálidos en muchas cosas con respecto a otros lados del mundo, en los cuales nosotros cuando encontramos con un amigo, decimos, ¿cómo andás? Vamos a tomar un café, vamos a comer algo, ¿sí? Y cuando un paciente tiene un cáncer de esófago, todo eso que es tan sencillo como sentarse en un bar, bueno, ahora no es tan sencillo, pero como, ¿cómo es? Hacer cosas normales, empieza a ser todo una traba y empieza a ser todo complejo. Entonces, el comer un asadito, el comer cualquier día de la vida, que para nosotros en general es un placer, empieza a ser toda una tortura, ¿sí? Entonces, el poder sacar un tumor lo que restablece o trata de restablecer, si anda todo bien, primero es la calidad de vida, es decir, que ese paciente vuelva a comer. Y eso ya es un punto importante de tratamiento de este paciente. Ahora, cuando nosotros hacemos esa resección, toda esa tumoración sale, por lo cual uno supone que también va mejorando la cantidad de vida. Es decir, si este paciente va a recidivar, que en lugar de que recidive ese tumor a los 6 meses, que me recidive al año y medio. O sea, que vuelva lo más lejos posible. Y por último, lo que buscamos es la curación. Nosotros hablamos de curación cuando pasaron 5 años del comienzo del tratamiento. Es decir, yo le hice la cirugía o empecé con el tratamiento de quimio y 5 años después no tengo evidencia de enfermedad, entonces recién ahí, por convención, digo, este paciente está curado, entre comillas, porque muchas veces lo sigo viendo, porque hay tumores que no leen todos estos libros y no siguen las estadísticas. Entonces, uno le da un tiempo de evolución para ver si eso volvió o no, ¿sí? Entonces, yo lo que voy buscando son objetivos y en base al tratamiento que le ofrezco, voy a poder conseguirlo con mayor o menor posibilidad, y sobre todo en base al estadio en donde encuentro el tumor. Es decir, a mayor estadio, menor sobrevida, menor posibilidad de curación. Entonces, nosotros generalmente hacemos una cirugía en la que llevamos al paciente a quirófano, lo ponemos boca arriba, por medio de una incisión en el cuello y una incisión en el abdomen superior. Hacemos una cirugía donde cortamos el esófago acá arriba, cortamos el esófago acá abajo, metemos la mano y sacamos el esófago, ¿sí? En el medio le ponemos monitores, le ponemos el tubo endotraqueal, catéter, bueno, distintas cosas como para tratar de tener la mayor seguridad en el procedimiento quirúrgico, ¿sí? Fíjense, acá yo tengo el cuello del paciente metiendo una mano y el abdomen metiendo otra, porque yo tengo que ir disecando todo el esófago, ¿sí? Para que se me libere, porque no es que yo tiro de abajo y se me viene el esófago. El esófago está atrapado en estructuras que le hacen de sostén, en la cual hace que no se mueva. O sea, si yo me levanto, no se me caen todos los órganos, ¿sí? Si yo me levanto, queda todo medianamente fijo, porque está todo medianamente agarrado, ¿sí? Entonces yo voy disecando el esófago y después lo corto de un lado y lo llevo para el otro. Hoy también existe la cirugía mini-invasiva, en la cual lo pongo al paciente en el cubito prono, por medio de 3 trócares, voy metiendo pinzas y lo veo en un monitor, ¿sí? Y después puedo hacer la parte abdominal también por microcirugía, en la cual con 5 trócares voy trabajando sobre el esófago en la parte del abdomen. Este es un video que hicimos en el año 2012, cuando hicimos el relato oficial del Congreso Argentino. ¿Se escucha el audio o no? ¿Alguno que me diga? No se escucha. No se escucha. Bueno, yo se lo voy explicando, ¿sí? Entonces, este es el estómago del paciente, ¿sí? Esta es la arteria gastropiploica derecha. Acuérdense que yo lo que tengo que hacer es llevar este estómago, que estuvo toda su vida en el abdomen, llevarlo hasta el cuello, como para reemplazar ese esófago. Es decir, yo saco ese esófago, y si yo lo saco, el paciente no puede comer, ¿sí? Le saco un pedazo del tubo digestivo, y se me va a caer, desde la faringe, se me va a caer la comida al mediastino, y no me va a llegar al estómago porque sí, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es una cirugía en la cual voy a sacar el esófago
Y con el estómago, que es ancho y gordo, lo voy a hacer alto y flaco, y lo voy a llevar hasta el cuello y lo voy a unir con la faringe, primera porción de esófago, ¿sí? Entonces acá vamos viendo, este es el estómago con los vasos, este es el epiplom, el que baja un poquito el audio. Entonces yo tengo que ir disecando todo ese estómago para que se me libere y me pueda ir para arriba. Entonces lo puedo hacer por vía manual, ¿sí? En la cual voy poniendo ligaduras y voy ligando para un lado, voy ligando para otro, ¿sí? Distintas técnicas donde vamos haciendo nudo y vamos cortando al medio para ir liberando el estómago. Esto que está acá atrás es la transcavidad de los epiplones, que la han escuchado alguna vez, seguramente la han leído. Por detrás del estómago está la transcavidad de los epiplones, ¿sí? Esto también se puede hacer con sellador de vasos, que es un electrocoagulador. Fíjense, ahí está la transcavidad de los epiplones, ahí está abierto, ¿sí? Y yo libero acá el estómago, esta es la cara posterior del estómago, ¿sí? Y esta es la curvatura mayor, ¿sí? Con la gastropiploica. Yo acá lo que hice fue permitir que toda esa gastropiploica quede indemne, porque yo necesito irrigar todo esto. Es decir, si yo le saco la coronaria estomáquica, le saco la gastropiploica derecha, entonces yo con alguna arteria me tengo que escapar hacia el cuello. Entonces yo le permito que con la gastropiploica izquierda me permita liberar el estómago y nutrirlo. ¿Sí? Ahí yo lo tengo, fíjense, este es el hígado, acá está el diafragma, este es el tórax del paciente, este es el píloro, ¿sí? Y yo ya tengo el estómago liberado para irme hacia el cuello, ¿sí? Con parte del epiplom, del epiplom gastrocólico, ¿sí? Que es por donde pasa la arteria, y con la arteria indemne que me va a ir irrigando toda la superficie del estómago. Fíjense cómo yo, acá está, fíjense esto que tengo acá, el esófago, ¿sí? Y ahora estoy trabajando con el estómago. Y me lo llevo al cuello. Esto que está acá es donde estaba el tumor, que lo pusimos dentro de una gasa, ¿sí? Pero todo ese es el esófago. Vuelvo al abdomen y me voy hasta el cuello. Y me fijo a ver si me llega con comodidad hasta el cuello, ¿sí? Y fíjense, acá está la cervicotomía, la incisión en el cuello, ¿sí? Y me llegó bien, ahí está el cuello, ¿sí? La incisión del cuello. Vamos a sacar el esófago, ¿sí? Entonces lo podemos hacer con puntos, o lo podemos hacer con sutura mecánica. Ahí está el cabito esto va al esófago, ¿sí? Y sacamos ahí la parte de la curvatura menor. Acá tenemos el esófago por el otro lado, ahí estoy en cara posterior. Y ahora hacemos un tubo con ese estómago, que me va a quedar largo y fino, en lugar de ancho y grueso. Vamos preparando como para hacer todas las suturas. Ahí le damos a una capa mucosa, y después le vamos a dar un acero muscular. Ahí vamos a hacer un surjet, ¿sí? Que va a ir cerrando toda la parte del estómago para que no pierda. Fíjense, ese tubito que está acá, esto que entra acá al intestino, esto es una yeyonostomía, ¿sí? Que nosotros lo hacemos de rutina en estos pacientes para que si algo nos fracasa acá arriba, ya tenemos una forma de alimentarlo. Seguimos suturando, punto tras punto. Y lo que hacemos con esa sonda entra por el cuello, va todo por el mediastino, va todo por el tórax y sale por el abdomen, ¿sí? Entonces nosotros vamos a agarrar esa sonda con la parte de arriba de esta sutura y nos vamos a ir con el estómago por detrás por el retromediastino, y vamos a ir hasta el cuello. Ahora eso lo vamos a ver. Ahora vamos a la sutura mecánica.
lo que vamos haciendo es lo mismo, pero con sutura mecánica, en el cual ponemos fila de arafe ahí, fila de arafe acá, y cortamos al medio. ¿Sí? Eso se abre, vean cómo hace la sutura mecánica, se abre y ya corta. Ahí sale el esófago, ese es el esófago. ¿Sí? Y ahí yo tengo el estómago hecho un tubo. Con todo suturado la cara de la curvatura menor. Este es el cuello, ¿no? Fíjense cómo llega. Entonces, acá estamos con la sonda en el cuello, pasa todo por el mediastino y sale por el abdomen. Tiro de la sonda acá y meto por acá el estómago. Tratamos de que no se doble en el mediastino y nos sale el estómago por el cuello. ¿Sí? Entonces, yo acá tengo el cabo, el cabo esofágico o faringio, en general es un pedacito de esófago, y yo ya tengo el estómago para unir un cabo con el otro. Entonces ahora cuando el paciente coma por boca, va a venir por acá y se me va a meter acá. ¿Sí? Y después va a seguir todo el tránsito digestivo, tal cual hace normalmente el bolo alimenticio. ¿Sí? Esperen que se me fue una. Entonces, acá lo que vamos a ver es cómo hacemos la unión en el cuello. Esta es la cervicotomía, este es el cuello del paciente, acá está la cara, ¿sí? Para que se vayan orientando. Entonces, una forma de unir ahí es con puntos, sutura manual, ¿sí? Damos un punto, punto y ponemos uno enfrente del otro, y eso el cuerpo después con las proteínas, con todos los factores cicatrizales, entonces va a ir haciendo una unión, ahí una fibrosis. Fíjense que siempre está bueno que sangre un poquito el estómago, que eso quiere decir que le está llegando irrigación. Y también a esto lo podemos hacer con sutura mecánica. La sutura mecánica puede ser circular, ahí yo ya tengo un cabo de la sutura mecánica. Fíjense cómo sangra el estómago. Y ahí yo pongo una sutura que me va a hacer todo un círculo, una sutura mecánica circular. ¿Sí? Entonces yo ahí corto, me pone los agrafes, salgo, y acá yo voy a tener el cabo del esófago y el cabo del estómago. Otra técnica es con sutura lineal. Entonces, coloco la sutura por el lado gástrico, la enhebro al cabo esofágico, y hago una unión y hago un tajo ahí, y unión. ¿Sí? Entonces le hago toda una conexión entre un órgano y el otro. Entonces ahora cierro acá y ya me quedó unido el estómago con el esófago. ¿Ven? Cerramos la cara anterior y ya con eso terminamos esta parte. Y creo que ahí ya terminamos. Ahora, muchas veces lo único que podemos hacer es algo más paliativo, que es colocar un stent. Entonces acá estamos dentro del esófago con un endoscopio, y ahí lo que estamos haciendo es liberar un stent, que un stent es un resorte que me va a quedar prendido de la estrechez, ¿sí? Y a medida que pasa el tiempo se va abriendo un poquito como para permitir que la comida se meta por acá adentro. ¿Sí? Tiene un hilo que es para sacarlo, cuando yo tiro ese hilo se achica el stent y me permite sacarlo, ¿sí? Pero yo acá lo que trato de hacer es buscar un paso de comida para que el paciente se pueda alimentar por boca. Y así queda abierto. ¿Eh? Esto muchas veces permite una
un pasaje de comida estrecho, ¿no? O sea, hay veces que pueden comer semisólidos y no más que eso. Bueno, esta es la última. Este es un libro que hicimos hace unos añitos de reemplazo total de esófago. Preguntas de esófago. Buenos días, profesor. Yo tengo Buen día. tengo dos consultas en realidad. Una con respecto al reemplazo total de esófago. Después de la cirugía, ¿el paciente tiene sintomatología con respecto a la secreción ácida del estómago o la secreción, una vez que uno hace el reemplazo, queda abolida? Y tengo otra pregunta. ¿Siempre el reemplazo es total o uno puede hacer puede hacer una sección parcial de la porción esofágica afectada y unirlo con el estómago? Bien, a ver, en general, cuando uno saca el estómago, corta también los vagos, ¿sí? Los neumogástricos, y eso disminuye siempre la función secretoria del estómago. Es decir, el estómago no va a secretar tanto ácido como lo hacía en el abdomen, ¿sí? Lo que sí nosotros le hacemos es una gran hernia de hiato, es decir, a ese estómago, cuando tenemos una hernia de hiato, favorecemos el reflujo, cuando tenemos todo el estómago arriba, también lo favorecemos. Y muchas veces lo que tiene el paciente, más que secreción ácida, es secreción intestinal, reflujo biliar que le sube, porque como el estómago queda dentro de esa bomba de presión negativa, que son los pulmones, entonces eso todo chupa y trae líquido de más abajo, en general, ¿sí? Y con respecto a que si siempre hacemos total, no siempre, se pueden hacer resecciones parciales. El tema es que cuando uno tiene una fístula, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una conexión y se abre, cuando nosotros tenemos esa fístula en el medio del tórax, es una fístula que posiblemente se complique mucho o lleve a la muerte al paciente. Es decir, si se abre dentro del mediastino, va a dar una infección muy importante, y como está dentro de esa bomba de presión negativa, que le digo a los pulmones, o al mediastino, entonces va a ser muy difícil de que cierre, ¿sí? Distinto es si nosotros hacemos la unión en el cuello. El cuello tiene presión positiva. Entonces, si me hace la fístula, me va a salir comida por el cuello, pero el paciente va a estar bien, ¿sí? Y muchas veces le enseñamos a comer con esa fístula hasta que se cierra, que hay veces que son unos días y hay veces que son 20 días, 30, ¿sí? Pero generalmente cierra y tiene mucho menos riesgo, ¿sí? Hay una gran discusión entre hacer las anastomosis intratoráxicas o cervicales. Cuando uno lo hace cervical, como lleva más el estómago hacia arriba, tiene más posibilidades de que se haga una fístula, pero cuando se hacen las fístulas son menos agresivas que cuando uno las hace dentro del tórax, ¿sí? Ahora, si vos querés hacer una esófago gastro, por ejemplo, un esófago yeyuno, se puede hacer, o sea, unir el esófago, parte del esófago con el estómago, con el yeyuno, se puede hacer, y generalmente se hace en la parte baja del esófago, o sea, se preserva bastante esófago. Pero hay otra técnica que hace la unión a nivel de la vena ácidos, ¿sí? Entonces, bueno, son todas cuestiones técnicas que son para discutir en congresos, y nunca se llega a una determinación fidedigna. Perfecto, muchas gracias. Con respecto a la etiología, ¿la causa relaciona mucho con los factores de riesgo ambientales, y igual como cáncer de pulmón, el cigarrillo, etcétera? Sería. Sí, sí, sí. El cigarrillo, bebidas calientes, hay ciertos químicos, o sea, son múltiples. Incluso se habla hasta de alguna causa viral, porque hay lugares del planeta que tienen más cáncer de esófago que otros, ¿sí? Entonces, hasta podría suponerse algún factor predisponente viral. Bueno, hay muchas teorías. En sí, bueno, uno va viendo en base a los factores asociados para echarle la culpa a uno o a otro, ¿sí? El Barrett sí es bastante, a ver,
puede predecir que ese paciente pueda llegar a tenerlo. O sea, no todo Barrett termina en un cáncer, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, por si tienen algún conocido con Barrett, no le digan que va a tener un cáncer. Lo que sí hay que controlarlo, sobre todo si ese Barrett empieza a tener displasia, como para ver si tratar de que ese cáncer no pase a mayores, o sea, no termine con una disfagia y con un estadio 3 de cáncer de esófago, ¿sí? Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. En general, cuando se hacen biopsias, se debería hacer de 6 lugares, ¿sí? De los 4 cuadrantes y buscando más todavía, como para tener buena biopsia y tener buenas muestras, y con eso tratar de tener segura que en esa zona no hay un Barrett con displasia o que no hay un carcinoma ya, ¿no? Gracias. Doctor, tenemos, Sí. bueno, cuáles son los problemas, los problemas que causan, la sintomatología, cómo es el diagnóstico, tenemos medianamente el tratamiento que usted nos acaba de explicar. Ahora, ¿dónde hace metástasis más frecuentemente el cáncer de esófago? En general, el cáncer de esófago tiene un crecimiento largo locorregional, es decir, es un cáncer que da metástasis tardíamente, ¿sí? Generalmente es un crecimiento local en el esófago y hacia los ganglios de su alrededor, ¿sí? De hacer metástasis, en general la hace a esófago o lo hace a pulmón, son los lugares más frecuentes. Pero lo hace en general a largo plazo, o sea, cuando el paciente viene con esa disfagia, con 3 meses de evolución, con tiempo de progresión, en general no tiene metástasis, ¿sí? Cuando va pasando el tiempo, por supuesto la puede ir haciendo, ¿sí? Pero las da tarde, distinto de otros tumores que las dan mucho más temprano. Claro, porque lo detectamos antes por los síntomas y lo podemos tratar antes de que dé ya la evolución a metástasis. Sí, eso por un lado, pero también por una cuestión de que, por la característica del tumor, o sea, hay tumores que son más metastasizantes. Yo te digo, un carcinoma de células pequeñas de pulmón, en general vos encontrás antes la metástasis que el primario muchas veces, ¿sí? Ajá, perfecto. Ahora, distinto el cáncer de esófago, que generalmente te va a dar la sintomatología, que también te la va a dar tarde la sintomatología, porque para dar esa disfagia tiene que obstruir 3/4 partes de la luz, ¿sí? Es decir, un tubo que es elástico lo tenés que ocluir en un 75% para que empiece el síntoma, ¿sí? Claro, Entonces, bien, bien, la sintomatología te la va a dar tarde, pero bueno, no tan tarde como para bien. generalmente tener metástasis. Pero para más o menos tener cerrado el tema, digamos, como que me quedaba ahí colgado que me faltaba eso. Así que, Sí. bueno, gracias. Pulmón e hígado son los lugares más frecuentes que da metástasis. Gracias. Y siembra peritoneal también puede dar distintos lugares. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gente, damos por finalizado el teórico. Muchas gracias. Dale, profe. Saludos. Hasta luego. Chau, chau. Chao, gracias.